esta primera temporada hablaremos de cómo fueron los inicios del Festival Internacional de Ballet de Cali. Hoy tenemos como invitados a los bailarines y maestros Andrea García y Daniel González. Bienvenidos. Comenzamos en el 2007 y ahora en el 2026 estamos llegando al 15º festival. Estos festivales nacieron con el propósito de formar público para el ballet, acercarnos al público de la ciudad y mantener a partir de ahí una agenda permanente y un diálogo permanente con la ciudad sobre la importancia que tiene el ballet en la ciudad y en el mundo. Cali es la única ciudad del país que tiene una tradición de más de 70 años. Es una pequeña tradición, 70 años en realidad en la historia de la humanidad es un puntico, pero es una historia importante. Y por eso hemos invitado a todas las personas que de una manera u otra participaron, especialmente a los artistas, especialmente a los bailarines, bailarines que nacieron, surgieron en Cali, chicos maravillosos que se transformaron, transformaron sus vidas, transformaron las vidas de sus familias y salieron adelante como grandes artistas del ballet. Y con ellos derrotamos el mito de que cuando uno se dedica al arte se muere de hambre, cosa que no es cierto. Hoy tenemos aquí a Andrea García y a Daniel González. Estoy muy agradecida, feliz y contenta de verlos y que participen y cuenten ustedes las las experiencias que ustedes tuvieron en el proceso de este primer festival que ni siquiera sabíamos cómo iba a salir. Habíamos luchado por hacerlo de la mejor manera y habíamos invitado coreógrafos, vinieron en ese momento compañías de Argentina, de Francia, de Venezuela, de España, de Cuba y Colombia, por supuesto, muy bien representada por nosotros y también por otra persona que es necesario que un día esté aquí con nosotros, que en ese momento tenía la compañía Azo de Danza, que es egresada y formada también en Incolvalet. Entonces, no vamos a hablar más. Ahora les doy la palabra a ustedes para que cuenten esa experiencia. La primera obra con que la Compañía Colombiana de Ballet se presentó en este primer festival la llamamos Cali da Memoria. Fue una obra que se trabajó con el maestro Gonzalo Galguera, que venía del Teatro de Magdeburgo en Alemania, un coreógrafo alemán cubano, y con él hicimos esta primera experiencia. Andrea García y Daniel González fueron los bailarines principales de esas obras. Entonces, ¿cuál de los dos quiere comenzar y narrar qué experiencias vivieron en ese momento y qué significado tuvo para ustedes este festival? Bueno, maestra, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho verla nuevamente. Bueno, recuerdo que el primer festival empezó en el 2007. Como tú dices, trajiste a Gonzalo Galguera para que hiciera una obra para nosotros y también para hacerle una evocación a la ciudad, porque la obra era eso. Era como mostrar algunos sitios, porque de hecho hicimos, la obra fue, también hacíamos como videodanza, que se proyectaba, recuerdo muy bien que se proyectaba atrás del escenario mientras nosotros bailábamos y hicimos muchos ensayos y muchas grabaciones, que fue en la Galería de la Alameda, en la Ermita. ¿Recuerdas, Dani, dónde más hicimos esas grabaciones? En el Sí, Museo hola, La bueno, Tertulia. primero, muchas gracias, maestra, por esta invitación.
parece fabuloso ser parte de este proyecto en un marco tan importante como el Festival Internacional de Ballet de Cali. Eh, Recuerdo además de esas experiencias de los lugares, fue la estación central del tren, el ferrocarril, la galería, el Museo de Arte Moderno, la Tertulia, como parte también de los escenarios en los que hicimos un trabajo muy lindo de llevar como estos lugares representativos de la ciudad, justamente para homenajearla como tal en esta obra. También remarcar que el festival tuvo un impacto muy importante no solamente en la sociedad, sino también en nosotros como artistas, porque a partir del festival pudimos empezar a tener unas experiencias con coreógrafos más diversos de diferentes latitudes del mundo, Norteamérica, Europa. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros como artistas, además también del hecho de compartir escenario con otros bailarines que representaban esas diferentes delegaciones. Eh, Particularmente en esta obra, pues fue un motivo muy especial, porque como remarcabas ahorita, Andrea, el coreógrafo hizo uso de un elemento muy importante que fue la proyección de videos, que por esa época comenzó a tener un auge muy importante de ese concepto de videodanza. Y él fue, digamos, un precursor en nuestro entorno con ese concepto artístico en la danza. Eh, bueno, no sé si... Así que como dice Dani, yo creo que el festival, o sea, el festival nació con dos objetivos muy claros, que fue el primero, maestra, usted sabía que nosotros éramos un referente muy importante para las escuelas dentro de Colombia, ¿sí? Pero nosotros no teníamos un referente en Colombia. Entonces usted lo que quiso fue como traernos estos coreógrafos, traernos estas compañías para que nosotros conociéramos, nos midiéramos con otros bailarines, ¿sí? Y al traer, como dice Dani, otros coreógrafos, hubo un crecimiento artístico en nosotros. Fueron más conscientes de la Claro profesión, que sí. ¿verdad? Y que o sea, no solamente nosotros nos grabamos como ballet clásico, pero usted hizo que fuéramos bailarines diversos, porque trajiste coreógrafos clásicos, contemporáneos, neoclásicos, entonces eso hizo que la compañía fuéramos bailarines que nos midiéramos a cualquiera, exactamente. El segundo objetivo, pues, fue llegar a ese público que usted siempre ha tenido en cuenta, que es a las personas que no tienen los recursos como para ir a un teatro o no conocen lo que es el ballet y la danza. Entonces era eso, llevar estas obras hacia ese público, que conocieran del ballet, que conocieran de la danza, formar un nuevo público para el ballet y la danza. No, pues muy. Y las experiencias, es que estoy un poquito preocupada porque no quisiera que Daniel se retirara, pero sé que Daniel hoy en día es director del Ballet Metropolitano de Medellín. Estamos muy orgullosas de que él esté allá y, por supuesto, está haciendo una lindísima labor Sí. en Medellín. Y por supuesto tiene que ir a responder en este momento con los ensayos que tiene. Pero antes de que te retires, comentemos un poco con Andrea de las experiencias que ustedes vivieron. Además, ustedes tuvieron un trabajo muy cercano con Gonzalo porque hacían todos los solos, toda la parte, el dúo que era muy bello, el dúo que ustedes hicieron, Sí. siempre permanece en mi memoria. Entonces, cuenten un poquito sobre eso. Sí, bueno, pues primero fue, como decíamos ahorita, una experiencia muy enriquecedora porque es un coreógrafo con una línea, digámoslo, un corte más internacional, que estaba más permeado por otras calidades o otras características en su movimiento, ¿no? Eso como aspecto principal a remarcar el poder acercarnos a esas otras nuevas propuestas coreográficas con conceptos de la danza moderna, de la danza contemporánea y manteniendo siempre la base del ballet clásico. Luego, pues es un coreógrafo apasionado, que recuerdo como la maestra remarca,
había un solo en el rol principal, de un solo, no, un dueto, en los roles principales que era muy, muy emotivo, muy desde la parte eh, sen- de sensaciones entre parejas, ¿sí? Un poco con un tono de sensualidad, con un tono de carisma, de pasión también, ¿no? Eh, Luego también era un coreógrafo que en sus propuestas buscaba romper un poco con el molde tradicional de lo que es la danza clásica, sin apartarse de ella, porque su lenguaje era clásico, pero por ejemplo en sus vestuarios había una propuesta innovadora, usaba mucho los trajes ajustados al cuerpo, donde se vieran más las líneas de los pies, de las piernas, de las bailarinas. Eh, y luego su personalidad, que era una persona alegre, disciplinada y todo, pero había una empatía muy grande con los bailarines. Y trajo este concepto un poco innovador de sacar el arte de la danza, del ballet, del escenario y llevarlo un poco al ámbito urbano, ¿no? Al relacionarnos en toda esta parte de la composición de las imágenes, de los espacios de la ciudad, interactuar en medio del público general, o sea, estar en una plaza de Caicedo, en medio de la gente sorprendiéndose de vernos, o en la galería de la Alameda, como entrar en esa relación directa con el público en su entorno natural, fue tanto impactante para nosotros como bailarines, como artistas, como para el público. Entonces, creo que ese fue uno de los aspectos también novedosos que él tuvo en su propuesta artística a la hora de desarrollar esta obra. ¿Y tú, Andrea? Bueno, maestra, pues yo recuerdo mucho que algo que hacías era que permitías al coreógrafo que libremente, mediante un taller, escogiera a sus bailarines. Sí, nunca se imponía quiénes eran y quiénes no, sino que el coreógrafo en el taller, él iba diciendo, esta persona la voy a poner en este dúo, esta en un solo, esta, sí, él iba organizando a todos los bailarines dependiendo de lo que él necesitaba. Yo hice un dúo en la parte inicial, creo que era de los primeros, lo hice con Jonathan Ramírez, un chico que graduado en Ballet, que hoy en día pues no estaba en la compañía. ¿Eran Jonathan Ramírez o Méndez? No, Ramírez. Ramírez, el Ujú. hermano de Leo. El hermano de Leonardo Todavía no se había Ramírez. ido. No, todavía no se había ido. Ujú. E hice un dúo muy lindo, o sea, a mí me encantaba ese dúo. En la segunda parte recuerdo que había un dúo rojo, Ay, bello, hermoso, muy bello. lindo, y ese dúo lo iba a hacer Gonzalo con Andrea Salamanca, Ah, pero eso. Andrea Salamanca se lesionó. Imagínate, entonces él la esperó mucho tiempo, la esperó mucho tiempo, hasta que un día antes me dice: "Andrea, te tienes que aprender ese dúo porque Andrea definitivamente no logra, estar Recuperarse. para la función". Y un día antes de la función, yo me aprendí ese dúo con Gonzalo. Entonces, al final terminé haciéndolo yo muy nerviosa, porque imagínate, o sea, de un día para otro hacer era un reto también para mí, ¿no?, hacerlo. Pero bueno, gracias a Dios las cosas salieron súper bien. Pero eso fue importante para ti porque él Sí, aprendió a conocerte, que eras una persona que enfrentaba retos, que no te exacto. amilanabas, que salías adelante y eh, eso te llevó a Alemania, ¿no? Sí, maestra. No solamente Alemania, sino que cada coreógrafo que usted invitaba tenía que dejar una evaluación de cada Bailarín. bailarín. Y ahí es donde él me nombra primera bailarina en la compañía. Y al año siguiente, recuerdo mucho que nos íbamos a ir de gira, estábamos ensayando para una gira a España. Yo era la principal del Ballet Paquita y usted me llama a la oficina y me dice: Andrea, me llama Gonzalo, me dice que necesita una bailarina en Alemania, ha pensado en ti. Tú me dices qué quieres hacer. Entonces eran pues dos decisiones como que, ¿cuál de las dos? O sea, yo quiero ir a la gira, pero también es una oportunidad que no se le da a cualquiera, o sea,
Siempre que un bailarín quiere salir, pues tiene que salir a audicionar, pero a mí me llegó en mi casa, en mi propia compañía, esta oportunidad, pues yo la tomé y usted, maestra, o sea, me dijo, listo, vete. Yo también estoy de acuerdo con que tomes esa decisión y me diste la oportunidad, aún sabiendo que tenía una responsabilidad tan grande en la gira. Sí, entonces eso también me ayudó a conocer cómo era la vida en otra compañía, cómo me iba a medir con otros bailarines del mundo, porque era una compañía diversa donde habían bailarines italianos, argentinos, mexicanos, alemanes, italianos, franceses. Sí, entonces también el festival hizo eso, de que se nos abrieran muchas puertas a nosotros como bailarines. Daniel, antes de que te vayas a ir, porque sé que estás presionado por el tiempo, Ujú. ¿tienes algo más que puedas contar de esa rica experiencia? Pues porque a partir de ahí, Andrea se va un año para Alemania. Tú quedas en la compañía, pero uno mira los programas y en todos los programas eras primera figura. Entonces, entonces son muchas las anécdotas que seguramente tienes para contar y que hicieron de ti la persona que eres hoy en día, que artísticamente saliste adelante, batallaste mucho contigo y saliste adelante. Cuenta un poco de eso. Y yo quiero estar remarcando esta anécdota de Andrea porque me parece muy importante. Eso fue una experiencia, obviamente, de vida para ella, pero también para todo el grupo, porque finalmente los artistas estamos expuestos a eso. O sea, en cualquier momento, cualquier circunstancia se puede producir y uno tiene que estar preparado. Entonces, ella tuvo una responsabilidad enorme, un poco abrupta, un poco, eh, sí, fuerte porque fue repentino, pero ella tuvo el coraje, tuvo el carácter, tuvo la personalidad para asumir ese reto y salir adelante, que luego eso derivó en abrir otras oportunidades para ella. Y esto también nos lo permitió el hecho de estar en medio de una responsabilidad tan linda, tan importante como era el festival. Luego, pues al término personal, efectivamente sí, pues estuve muchos años haciendo parte de todo el proceso de la compañía y pude participar en muchas ediciones de los festivales y evidentemente con el tiempo el crecimiento artístico fue siendo cada vez mayor y por ende también las responsabilidades, como dice maestra, muchos roles principales dentro de los diferentes repertorios, muchas experiencias con diferentes coreógrafos que llegaron a aportarnos, coreógrafos y maestros, porque también recuerdo en algún momento cuando Juan Carlos, que es también egresado en Colballet, que es un bailarín que Juan hizo una Carlos carrera Peñuela, bellísima en los perdón, Juan Estados Carlos Unidos. Peñuela. Sí, Juan Carlos Peñuela, exacto. Su momento de retiro, él luego vino a compartirnos y aportarnos toda su experiencia y todo su conocimiento en su carrera. Y también trajo ese nuevo aire, esa nueva eh, estilo o forma de bailar, porque pues entendemos que en cada región la idiosincrasia está en los bailarines, pero también hay estilos de danzas, de escuelas muy tradicionales en el mundo, que entonces estos diferentes maestros, bailarines que han hecho sus carreras en las diferentes partes del mundo, tienen esa característica o tienen ese conocimiento adquirido y cuando vinieron, pues enriquecieron mucho más nuestro trabajo. El mismo coreógrafo Mere de Reine, que luego estuvo en otras ediciones de los festivales, que también trajo unas obras bellísimas, con un cierto aire disruptivo, como memorias, como miniaturas móviles, que recuerdo que siempre el comentario del público era, ups, parece ser que el sonido de la pista se ha dañado, y no, era justamente una obra que empezaba, creo que era con Chopin, una parte muy lírica al inicio de la obra y luego entraba en un estado con una música electrónica que era muy impactante. Entonces, también eso a nosotros como artistas nos aprendió a desarrollar caracteres diferentes a la hora de bailar, incluso dentro de una misma obra, con diferentes roles, con diferentes interpretaciones, tanto en lo emocional como en lo físico, en lo coreográfico, en la forma de movernos. Pues es que con Mary tú participaste
en reflejos de luz y El o sea, último y botón. el último botón también, ¿cierto? Estuviste con El ese último botón, miniaturas móviles, es 100 grados Nilo. bajo la sombra, Rada, Esnígilo también, que fue una obra muy bella que él creó para toda la compañía. No, fueron muchos procesos muy lindos, muy enriquecedores todos, que luego derivó en esa formación tan integral que hemos tenido, como decía Andreita, esa posibilidad de tener el contacto con esas diferentes propuestas coreográficas, con esos diferentes maestros, nos permitió encontrar una mayor integralidad como bailarines, ¿sí? Porque el bailarín clásico únicamente que sabe hacer piruetas y fotés y doble tours, no es un bailarín integral. Hay que aprender a moverse con mayor libertad, con otras características y con otras intenciones de la corporalidad. Perfecto. Y Andrea, ¿qué otra experiencia tienes? Porque tú a partir de ahí comenzaste también a hacer la primera figura en casi todos los ballets que se hicieron en esas épocas. Sí, maestra. Recuerdo que, pues, al regresar yo solamente estuve un año, yo no me quise quedar más tiempo. El coreógrafo me pidió quedarme más, pero yo quería volver a Cali, yo quería seguir en mi compañía. Llego al tercer festival y ahí es donde la inauguración ya no era en el municipal, sino que era en la Plaza de Toros. ¿Esa fue la primera vez? Sí, esa fue la primera vez. O sea, era el solamente uno entrar ahí a ensayar, a medir el espacio y ver la inmensidad del escenario, o sea, era algo que lo llenaba de nervios, de emoción, era una cosa Y loca, o esto sea, aquí como que se le agrandaba a sí, uno, como que se salía el alma del cuerpo. sí, y no tener un frente, o sea, sino que tenés que, como es red circular, tienes que bailar en todos los frentes. Y esa vez yo recuerdo que yo llegué, se hizo Giselle. Yo hice en compañía con el ballet de Magdeburg de Alemania y Tú nosotros hiciste hacíamos, Mirta. dice Mirta esa vez, y era, o sea, como no estaba acostumbrada a bailar así, sino que uno como bailarín siempre tiene un referente al frente, yo me perdí el frente, me perdí el frente y yo, porque empecé a dar unos giros así como en círculo y me perdí el frente. Entonces como habían luces adelante y atrás, yo Yo decía, luego no ¿dónde supe cuál era estoy? el frente, pero seguí como si nada y terminé la variación como si nada. Pero sí, era maravilloso, o sea, el solo hecho de sentir que cada año tú tenías un festival, para nosotros era emocionante, era motivador. El saber que cada año íbamos a tener un coreógrafo distinto, nosotros, este año, ¿quién va a venir? ¿Quién va a estar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, para nosotros era muy motivante todo el año. El solo pensar, el solo hecho de saber que íbamos a tener un coreógrafo, que íbamos a bailar, que iba a venir el festival, que no sabíamos qué compañías iban a venir, que con qué bailarines íbamos a ver, con qué bailarines íbamos a estar en el mismo escenario, porque tú traías compañías pues muy importantes del mundo y el solo hecho de compartir con esas personas para nosotros era, no, pues era de verdad sorprendente, era motivador, no, era increíble. De verdad que fueron las mejores épocas como bailarina. Daniel, es que esto que está tocando en este momento Andrea, del contacto con los coreógrafos, con los bailarines, ¿cómo se sentían cuando hacían la clase conjunta con las compañías y ustedes eran uno solo? Y ustedes se sentían retados y ustedes en ningún momento estuvieron por debajo de ningún bailarín internacional de los que vino. Entonces, cuenta un poco eso. Bueno, fue una experiencia increíble, increíble porque es como también de alguna forma validar tu conocimiento, tu dominio técnico, tus capacidades, ¿no? Es un poco como sentirse en esa situación de presión de compararte, de decir, ok, estos vienen de Cuba, estos vienen de Alemania, estos vienen de Estados Unidos, estos vienen de Chile, estos vienen de los diferentes lugares que venían y verse uno reflejado en ellos y decir, ok, ellos hacen estas cosas, yo también las puedo hacer. Oh, ¿cómo hacen ellos estas cosas? Mira que de pronto eso también puede funcionar porque era
además de sentir ese reto, esa presión de también demostrarse y demostrarles que las capacidades que teníamos también era un aprendizaje, porque también ellos traían en sus maneras unas calidades diferentes. Entonces, era muy emocionante, muy intrigante para nosotros poder tener ese contacto, llegar a una clase de ballet y ver bailarines de Alemania, ver bailarines de Estados Unidos, bailarines de México o de Chile, de Francia, de los diferentes lugares que venían a visitarnos al festival. Y luego también validar las calidades de los espectáculos o ver también ellos sus propios ensayos detrás de escena, digamos, cómo trabajaban y cómo preparaban sus obras. Y de la misma forma nosotros también éramos un referente para ellos porque venían a ver el trabajo que realizábamos. Sí, porque no era únicamente vinimos a un festival en Cali, Colombia, y chévere, nos vamos a encontrar, sino que es que en Cali, Colombia, hay un trabajo y hay una compañía con unas capacidades profesionales muy importantes que también éramos referente para ellos. Eso fue algo maravilloso que creo que todavía, pues para todos los artistas, tanto del país como de afuera, poder participar y tener ese intercambio en ese festival es un espacio maravilloso. Eh, pues yo quiero agradecerle, maestra, yo creo que me voy a tener que ir retirando lastimosamente. Quiero agradecerle por brindarnos primero esta oportunidad de vida a todos nosotros los que hemos sido, como le he dicho en muchas ocasiones, hijos suyos del arte de la danza, porque usted prácticamente nos creó, nos formó, nos desarrolló, pero aparte de eso nos dio la posibilidad de profesionalizarnos, de hacer una vida profesional en el campo de la danza y a día de hoy todavía continuamos como maestros, como coreógrafos, como directores, desarrollándonos en este lindo arte de la danza. Bueno, nada, yo le agradezco enormemente, siempre estaré infinitamente agradecido con usted y con el festival que perdure por muchos años más, que podamos continuar creando estas historias, transmitiéndolas al público y dándoles a la sociedad el conocimiento o el saber de que esto es una oportunidad de vida también para todas las personas. Daniel, como nos tenemos que despedir, entonces te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho. Sé que ha sido muy duro para ti separar este tiempo en plenos ensayos, pero eso me ha hecho sentir que has aprendido bien cómo es la responsabilidad y la ética que tenemos que mantener. Para mí, la ética no es otra cosa que el compromiso, la responsabilidad de hacer las cosas bien sabiendo que soy consciente de cómo se hacen. Entonces, gracias por haber participado y nos quedamos un ratico más con Andrea para que nos cuente algo de ella antes de que se retire. Gracias. Chao, mi Dani. Chao, mi Dani. Gracias, maestra. Gracias, Andreita. Que estén muy bien. Bueno, maestra, yo también quiero agradecerle porque usted siempre iba un paso más allá, siempre pensando en nosotros. Primero, en un colegio donde nos dio la oportunidad de formarnos como bailarines profesionales, después en una compañía donde nos desarrollamos profesionalmente como bailarines. Y además, yo le agradezco porque usted entró en mí esa semilla para la enseñanza. Y hoy en día sigo esos pasos de la pedagogía, de la metodología y sigo amando el ballet como usted me lo enseñó, maestra. Andreita, gracias por esas palabras y he estado muy contenta de encontrarme nuevamente contigo y sobre todo de que comuniques a los demás las ricas experiencias que ustedes han tenido a lo largo de estos años y este trabajo. Que sigas siempre adelante por el camino de la formación. Tenemos que darle a las nuevas generaciones todo lo que nosotros tenemos, porque yo siempre digo que a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias, el ser artista es un derecho, forma parte de los derechos humanos. Siempre tengo presente las palabras de Stravinsky, que decía que para ser un artista integral tenías que ser trabajar tanto la sensibilidad como la técnica a diario. Si solamente trabajabas la técnica, eras un artista mecánico.
Si tenías la sensibilidad, pero no tenías la técnica, eras un amateur, un diletante. Entonces hay que trabajar las dos y yo recomiendo siempre que en los niños siembren esas dos cosas. Es decir, no solamente la técnica, sino también el espíritu, la mente y su físico sean uno solo. Gracias, Andreita. Muchas Y gracias, que maestra. sigas adelante. Gracias por la Te quiero invitación. mucho y siempre te recuerdo. Ay, maestra, yo también la adoro. Y ha Gracias. sido un referente y una enseñanza en mi vida que nunca voy a olvidar. O sea, sus palabras, sus conocimientos siempre van a estar en mí y siempre los transmito a mis alumnos y a mis estudiantes. Gracias, Andreita. Y que tengas un buen tiempo de aquí en adelante. Gracias, maestra. Podríamos seguir contando historias, pero no terminaríamos nunca. Gracias a los bailarines que nos acompañaron en el día de hoy. Y a ustedes los esperamos en los próximos episodios de Nadie nos quita lo bailado.